La mejor ensalada de piña y zanahoria cremosa con manzana roja que todos quieren repetir. Vea pues, ponga cuidado porque lo que vamos a preparar hoy está buenísimo. Hoy en el canal de las ensaladas vamos a hacer una ensalada que queda deliciosa, muy fácil de preparar y con una combinación de sabores que sorprende desde el primer bocado. Vamos pues a empezar esta exquisita ensalada con una piña pequeña. Lo primero que hacemos es lavar muy bien la piña, bajo el chorro de agua. Después de lavarla, retiramos toda su cáscara con cuidado y también esos pequeños punticos negros que quedan en la superficie. Una vez la tenemos bien limpia, procedemos a cortarla en rodajas y luego esas rodajas las cortamos en cubos pequeños. Colocamos esos cubitos de piña en una olla pequeña y los ponemos a calar con una cucharada de azúcar. Esto ayuda a que la piña suelte un poquito de su jugo y se vuelva más suave y brillante. Y vea pues, aprovecho para preguntarle algo mientras seguimos con la receta. ¿A usted cómo le gusta más la piña en las ensaladas? ¿Bien dulce o más naturalita? Cuéntenlo en los comentarios porque siempre es bueno conocer cómo les gusta preparar estas recetas en casa, ¿cierto? Seguimos entonces con una zanahoria mediana. Primero lavamos muy bien la zanahoria, retiramos su piel y luego la rallamos muy finamente. Y aquí va otra preguntita para que conversemos un ratico. Cuando usan zanahoria en ensaladas, ¿les gusta rallada bien finita como la estamos preparando aquí o prefieren en tiras o rodajitas? Ahora ocupamos 2 manzanas rojas. Primero las lavamos muy bien. Para esta receta retiramos su cáscara para que la textura de la ensalada quede más suave y uniforme. Luego cortamos las manzanas en rodajas y retiramos su centro, es decir, el corazón y las semillas. Después de eso, procedemos a cortarlas en cubos pequeños. Y vea pues otra preguntita rápida. ¿Usted prefiere la manzana roja o la manzana verde para las ensaladas? Esa diferencia cambia mucho el sabor final, así que cuéntenlo en los comentarios, ¿cierto? Bueno pues, si ya está aquí firme viendo la receta, no deje pasar la oportunidad y suscríbase. Ese clic suyo es el que nos empuja a seguir creando, grabando y compartiendo ideas ricas con todo el cariño del mundo. Hágalo ya, que así se queda cerquita de todo lo bueno que viene. Ahora sí llega uno de los momentos más bonitos de la receta, combinar todos los ingredientes. En una ensaladera agregamos primero la piña que ya tenemos lista, luego añadimos la manzana roja en cubos y finalmente incorporamos la zanahoria rallada. Directamente sobre estos ingredientes agregamos el aderezo. Para ello añadimos 2 cucharadas de crema agria y 2 cucharadas de mayonesa. Con una cuchara comenzamos a mezclar todo muy bien, asegurándonos de que cada ingrediente quede bien cubierto con el aderezo. Pero vea pues que todavía falta un toque final que a mí me encanta. Agregamos 50 gramos de almendras troceadas. Las añadimos sobre la mezcla y revolvemos una vez más con cuidado para que se integren bien con todos los ingredientes. Y listo, vea pues, así de sencillo tenemos una ensalada deliciosa, fresca y con una combinación de texturas espectacular. Servimos y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar muchos platos. Se puede servir junto a pollo a la plancha, pescado, carnes suaves o incluso como un acompañamiento ligero en un almuerzo familiar. Y bueno, hemos llegado al final de esta preparación aquí en el canal de las ensaladas. También me encantaría saber algo. ¿Le agregarían otro fruto seco además de las almendras o la dejarían así tal cual? Cuéntenlo en los comentarios porque esas ideas siempre ayudan a mejorar las recetas. Si este video le gustó, hágale pues y déjenos un me gusta. Eso ayuda muchísimo para que más personas encuentren estas recetas. Nadie cree lo fácil y cremosa que queda esta ensalada de lechuga y piña con pocos ingredientes. Vea pues, pongan cuidado porque lo que vamos a preparar hoy en el canal de las ensaladas es de esas recetas que parecen sencillas, pero cuando uno las prueba dice, vea pues, esto quedó demasiado bueno. Entonces arrancamos esta exquisita ensalada con una lechuga batavia pequeña. Lo primero que hacemos es lavar muy bien la lechuga hoja por hoja. Después de lavarla, de manera natural la ponemos a desinfectar en agua con un chorrito de vinagre blanco. Ahora tomamos 125 gramos de arándanos frescos, los lavamos muy bien y también los ponemos a desinfectar de la misma manera. Y vea pues, aprovecho para hacer una preguntita mientras seguimos. ¿A ustedes les gustan más los arándanos frescos o los prefieren secos en las ensaladas? Seguimos ahora con una piña madura. Primero lavamos muy bien la piña, luego retiramos su cáscara con cuidado y también esos pequeños punticos negros que quedan en la superficie. Después la cortamos en rodajas y posteriormente en cubos pequeños. Ahora colocamos esos cubos en una olla pequeña y los ponemos a calar con 2 cucharadas de stevia o el endulzante de su preferencia. Bueno pues, si ya está aquí firme viendo la receta, no deje pasar la oportunidad y suscríbase. Ese clic suyo es el que nos empuja a seguir creando, grabando y compartiendo ideas ricas con todo el cariño del mundo. Hágalo ya, que así se queda cerquita de todo lo bueno que viene. Mientras la piña se enfría un poquito, seguimos con otro ingrediente que le da un contraste delicioso a esta ensalada. Tomamos 250 gramos de queso mozzarella. Este queso tiene una textura suave y un sabor delicado que combina muy bien con las frutas. Además, aporta proteína y calcio. Lo cortamos en cubos medianos. Y vea pues, aquí va otra preguntita. Cuando usan queso en ensaladas, ¿prefieren queso mozzarella, queso fresco o algún otro tipo de queso? Cuéntenlo en los comentarios.
Ahora retomamos la lechuga Batavia, la escurrimos muy bien y la secamos para retirar el exceso de agua. Este paso es importante porque si la lechuga queda muy húmeda, el aderezo se diluye. Luego, con las manos bien limpias, cortamos las hojas en trozos pequeños. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando. Y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para ustedes un ratico, pero para nosotros significa un montón. En una ensaladera agregamos primero la lechuga fresca, luego incorporamos la piña, que ya tenemos lista, los arándanos frescos y los cubos de queso mozzarella. Ahora, directamente sobre los ingredientes, agregamos 300 gramos de yogur griego natural. Este yogur es perfecto para ensaladas porque tiene una textura cremosa y un sabor ligeramente ácido, que equilibra muy bien la dulzura de la fruta. Con una cuchara grande, comenzamos a mezclar suavemente todos los ingredientes, asegurándonos de que el yogur se distribuya bien y cubra cada parte de la ensalada. ¡Y listo! Vea pues, así de sencillo tenemos una ensalada fresca, saludable y llena de sabor. Servimos y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta como acompañamiento de muchas preparaciones. Va muy bien con pollo a la plancha, con pescado, con carne asada o incluso con una pechuga horneada. Ahora queremos leerlos. Cuéntenos en los comentarios. ¿Le agregarían algún otro ingrediente a esta ensalada? Tal vez nueces, almendras o aguacate. Si creen que una ensalada no puede ser protagonista en la mesa, quédense pues y vean esto hasta el final, porque la combinación que hacemos hoy cambia completamente esa idea, ¿cierto? Vamos pues, hágale pues que esta preparación quede espectacular, saludable y llena de sabor. Iniciamos esta exquisita ensalada con una lechuga verde crespaliza. La lavamos muy bien, hoja por hoja, con calma. Ponga cuidado a este paso porque aquí empieza la frescura del plato. Luego la dejamos desinfectando de manera natural en agua con un chorrito de vinagre blanco. Pasamos ahora a una piña madura. La lavamos muy bien, le retiramos la cáscara y cada uno de los punticos negros. Luego la cortamos en rodajas y después en cubos pequeños. La ponemos a calar en sus propios jugos hasta que estos se evaporen. ¿A ustedes les gusta más la piña, muy dulce o un poquito ácida en las ensaladas? Los leo pues en comentarios. Este canal se disfruta mucho más cuando no es solo de un lado, sino cuando se vuelve una conversación entre todos. Por eso lo invito a escribir un comentario, a compartir su idea, su opinión o lo que le gustaría ver. Esa participación suya es la que nos ayuda a mejorar y a seguir creando contenido pensado en ustedes. Tomamos ahora 250 gramos de jamón de pavo. Lo cortamos en cubos medianos. Este ingrediente es liviano, tiene buen aporte de proteína y combina perfecto con el resto. También usamos 300 gramos de queso mozzarella y lo cortamos en cubos pequeños. Este queso es de mis preferidos para ensaladas porque es suave, fresco y no roba protagonismo, sino que acompaña, ¿cierto? Bueno pues, ya que está aquí metidito en la receta, haga lo que sigue y suscríbase. Ese botoncito quiere atención, désela. Con ese clic nos ayuda a mantener vivo este espacio lleno de sabor, cariño y alegría. Hágale pues que aquí cocinamos juntos todos los días. Retomamos la lechuga, la sacamos del agua, la secamos muy bien. Este paso es clave, vea pues, porque si queda húmeda, el aderezo no se adhiere igual. Luego la cortamos en tiras no muy delgadas, conservando su textura natural. En una ensaladera combinamos todo y aquí empieza a verse lo bonito de esta preparación. Agregamos la lechuga, 100 gramos de pollo desmechado, la piña, el jamón y el queso. Este pollo desmechado es mi preferido para este tipo de ensaladas porque se reparte muy bien y aporta proteína limpia. ¿Ustedes cómo prefieren el pollo en ensalada? ¿En cubos o desmechado? Cierto que cambia la experiencia. Reservamos un momento y en otro recipiente preparamos el aderezo. Añadimos 3 cucharadas de mayonesa baja en grasa, 2 cucharadas de pasta de ajo, 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una pizca de pimienta roja, una pizca de pimienta negra molida y una pizca de sal. Batimos muy bien hasta lograr una mezcla suave y homogénea. Finalmente, incorporamos el aderezo a la ensalada. Con una cuchara mezclamos todo, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes sin maltratarlos. Servimos y a disfrutar. Esta ensalada es perfecta para acompañar un almuerzo, una cena ligera o incluso como plato principal cuando queremos algo balanceado, fresco y delicioso. Combina muy bien con una proteína a la plancha, con pescado asado o incluso sola porque es bastante completa.
Si llegaron hasta aquí, hágale pues, regálenme un me gusta, compartan esta receta con alguien que quiera comer saludable y rico, suscríbanse al canal de las ensaladas y cuéntenme en los comentarios, ¿les gustó esta combinación? ¿Qué otro ingrediente le agregarían ustedes? Vamos pues a seguir preparando recetas fáciles, saludables y llenas de sabor, porque comer bien no tiene que ser complicado, ¿cierto? Nos vemos en el próximo video. Hágale pues.